Otra educación es posible, con Pedro Hiedra. Muy buenas y bienvenido. Hoy tenemos un programa que os va a encantar, con un invitado de lujo y grandes novedades. Pero antes que nada, quiero dar un aplauso. Imaginario no, aunque si quieres puedes unirte a este aplauso desde casa, de donde nos estés escuchando. No te cortes. Este aplauso es a Raquel Pérez San Juan, que estuvimos entrevistando en la temporada anterior. Ella deja su puesto como directora del secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura. Raquel ha hecho un trabajo espectacular, dejando el listón muy alto y un legado lleno de compromisos y pasión por la educación católica. A ver ese aplauso. Pero ahora atención, porque quien toma el testigo es nada más y nada menos que Antonio Roura. Y Antonio en esto es un crack de la educación religiosa. Además de ser el nuevo director del secretariado, ha estado al frente de la revista Religión y Escuela, y qué bien lo ha hecho, por cierto. Pero claro, ahora le toca enfrentarse a nuevos retos. Antonio, sabemos que lo tiene todo bajo control, pero desde aquí te damos nuestra enhorabuena por la que te espera y sobre todo por el servicio que va a prestar. Eso sí, con todo tu talento, no tenemos ni la menor duda de que todo va a quedar bien atado y lo vas a petar. Así que lo que nos estáis escuchando, prepararos para una charla inspiradora y muy interesante. Vamos a hablar sobre el papel de la Iglesia en la educación, colegio con idearios cristianos y mucho más. Vamos allá. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Pedro. Un saludo cariñosísimo. Estupendo. Pues me imagino que aún tomando posesión y haciéndote un poco cargo de toda la que te ha caído encima, ¿no? Bueno, la verdad es que tengo la suerte de que me incorporo, como tú bien has introducido, después de un trabajo extraordinario de Raquel, y también tengo la suerte de incorporarme en un momento en el que la Iglesia está repensándose a sí misma en la educación para tener un nuevo impulso, de manera que hay muchas sinergias a favor, mucha fuerza a favor y es un momento, como tú bien decías, apasionante. Estupendo. Antonio, pues vamos a empezar por algo básico, es decir, ¿qué papel? ¿No? Algo que podemos sobreentender, pero ¿qué papel cree que juega actualmente los colegios con ideario cristiano en una sociedad cada vez más secularizada? ¿Tienen sentido? Pues mira, yo creo que si algo ha caracterizado la presencia de la Iglesia en la educación, de los colegios de ideario cristiano siempre, es que viven en la tensión de poner en diálogo el Evangelio con la cultura y con los desafíos de este momento. Si uno piensa en las grandes aportaciones de las tradiciones educativas católicas, pues lo que se encuentra son siempre personas que en un momento determinado ven la realidad con los ojos del Evangelio y quieren responder. Eso está detrás de San Juan Bosco, está detrás de San José de Calasanz, está detrás de los grandes fundadores e inspiradores, ¿no? Pues yo creo que hoy tienen la misma misión. Es imprescindible en un momento en el que está habiendo tantos cambios, que como sabemos tienen muchas consecuencias sociales, incluso en la salud mental de los chicos, en la convivencia social, pues es imprescindible que estos colegios, fieles a su vocación inicial, pues pongan en diálogo el Evangelio con lo que está pasando, con la cultura, ¿no? Y esa es una tarea que solo se puede hacer en la escuela. Estupendo. Ha sido director durante algunos años. ¿Cuántos han sido de Religión y Escuela? Pues por lo menos 10, yo creo, y colaborando más, pero en la dirección directa 10, sí. Una revista que desde aquí recomendamos a todos los profesores de religión que nos están escuchando, incluso también a todos los colegios de idearios cristianos. No podéis quedaros sin Religión y Escuela, y no nos pagan ni nos patrocinan este programa, que quede claro. Pero como director de esta revista, ¿cuáles han sido los mayores desafíos a los que se ha enfrentado el profesorado de religión en los últimos años?
Pues mira, realmente eh, vive en una especie de limbo extraño, ¿no? Porque por un lado tiene una identidad que depende de su vínculo con la iglesia particular y por otro lado es un trabajador a todos los efectos. Pero al Estado le cuesta asumir como propios a estos trabajadores y los deja siempre en un territorio extraño, confuso, y eso ha generado una psicología especial en el profesor de religión que siempre se siente o le hacen sentir como alguien, como un apéndice al sistema, ¿no? Y no como alguien imprescindible dentro del sistema. A pesar de que los profesores hacen un esfuerzo extraordinario por integrarse en los claustros, por aportar. O sea que hay una parte que sí que viene de ese horizonte laboral. Por otro lado, hay una debilidad académica, ¿no? Que ley tras ley hay como una especie de erosión permanente del estatuto académico y curricular de la asignatura, ¿no? Entonces, realmente de estos dos grandes focos, esa erosión curricular y por otro lado la inconsistencia del encaje del profesor de religión, pues de ahí han venido casi todas las cosas. Por otro lado, sí que se percibe que la asignatura y el profesorado de religión tiene mucha fuerza para hacer frente a esos desafíos. Estamos grabando en el puerto de Santa María, Radio Puerto, emisora municipal, y bueno, la realidad que conozco es la de Andalucía, no conozco las demás. Pero estamos hablando de una asignatura que no tiene otra asignatura espejo, prácticamente, que los alumnos que no la cursan, pues básicamente no tienen nada. Teóricamente no, pero en la práctica es así en muchos casos. Y sin embargo, la mayoría de los alumnos siguen eligiendo la asignatura de religión católica. Y yo creo que o son nuestros profesores muy buenos o hay un sentir por la importancia de lo que se le ofrece de la asignatura, o ambas cosas, ¿no? Sí. Yo creo que tal y como los profesores viven su vocación docente y la potencia que tiene el mensaje que transmitimos para dialogar con la cultura, enriquecerla, y todo lo que tiene de beneficio en la esfera personal del alumno a la hora de ayudarle a reflexionar y a enfrentarse culturalmente a algunos temas, e incluso todo lo que beneficia a la hora de la convivencia, por entender otras posturas religiosas, incluso ser capaz de convivir con tu identidad religiosa en contextos plurales, las aportaciones son muy valiosas. Y además, yo creo que la sociedad se equivocaría si renuncia a que esto pase. Si la sociedad ignora o desprecia este potencial, iba a tener un problema mayor a la hora de gestionar incluso la convivencia, porque sin conocimiento de tu propia creencia, sin conocimiento de la creencia de los demás, la convivencia se hace mucho más difícil. Sí. Tiene fuerza el profesorado y tiene fuerza lo que trabajamos en el aula. Muy bien. Vamos ahora al congreso que celebramos, gran congreso, por cierto, que celebramos en el mes de abril de este mismo año. Congreso Iglesia en la Educación, donde, Antonio, tuviste la coordinación prácticamente del ámbito de los colegios de ideario cristiano. Ahí se abordaron en cada uno de los ámbitos distintos desafíos, ¿no?, de cara al futuro. ¿Cuáles fueron esos desafíos o principales desafíos, al menos, que se identificó en este ámbito de la Escuela de Ideario Cristiano? Pues mira, hay uno primero que afecta precisamente a esa transición que está viviendo la escuela católica, en la que había una presencia de religiosos mayor y que ahora está viviendo un tránsito de una presencia más numerosa de la vida religiosa a una menor. Y en ese sentido es muy importante que los centros sigan siendo fieles a su identidad. Y ahí hay un trabajo muy interesante de ver cómo los laicos, que están asumiendo ahora mismo la responsabilidad de muchísimas instituciones, cogen ese relevo de esa gran tradición de la educación católica
que siempre ha tenido la fortaleza de responder al momento, ¿no? Ese es un primer asunto. Otro asunto importante ha sido que hay que trabajar más en red. Es una invitación del Papa Francisco que trabajemos más en red. No solo de las iglesias, de los colegios católicos con otras congregaciones católicas, sino con la iglesia diocesana, con la iglesia particular. Ese es otro gran esfuerzo. Y por otro lado, hay que ver cómo recuperamos algunas de las claves que el Papa recogió en el Pacto Educativo Global, ¿no? Y es que todos los que están implicados en la vida de la escuela, familias, padres, profesores, el entorno más cercano a la escuela, participemos todos de una visión conjunta, ¿no? De cómo hemos de hacer para recuperar la centralidad de la persona en el proceso de la educación y de la convivencia, y de responder desde los grandes elementos de la identidad cristiana a una sociedad que está cambiando mucho, ¿no? Y con un paradigma tecnológico que a veces puede parecer que nuestra tarea es consumir y usar nueva tecnología y no olvidarnos de que lo importante es el crecimiento del ser humano en todas sus dimensiones. El Papa Francisco, sobre todo a raíz de todo este gran movimiento que le ha lanzado, ¿no?, sobre el Pacto Educativo Global, nos habla mucho de la necesidad de una revolución educativa. ¿Cómo puede la educación católica en nuestro país contribuir a esta transformación global que él propone? Pues eso es algo que estamos, en ese sentido, invitados a discernir entre todos. No desde una respuesta cerrada, sino desde el diálogo. El Papa ha insistido muchísimo en que el diálogo va a ser el modo en el que seamos capaces de salir de este momento, sin duda, de perplejidad, ¿no?, y de incertidumbre en la educación. Diálogo hacia dentro de la Iglesia, pero diálogo de la Iglesia también con la sociedad. El Pacto Educativo Global es una invitación, sin duda, a escucharnos, a escuchar a las jóvenes generaciones, a escuchar a la familia, a escuchar a la sociedad. Y ese va a ser el camino, ¿no?, a seguir. Yo creo además que con la esperanza de que hace falta no perder mucho tiempo en otros asuntos y trabajar en lo nuclear, ¿no?, en esto central. El pacto, como tú bien decías, es una invitación a eso, a perder un poco la autorreferencialidad y a trabajar juntos en un proceso en el que todos somos necesarios, todos y todas. Este año, el Jubileo de la Esperanza, decía Benedicto XVI que la hija de la esperanza es la paciencia. Bueno, pues tengamos paciencia y tengamos esperanza, sobre todo, de que seamos capaces de construir estos puentes y de crear, bueno, también otra palabra de moda, ¿no?, sinodalidad y al mismo tiempo, comunión, ¿no? Sería de alguna manera lo que nos invita también, y como desafío vosotros, de lo que sería, en fin, crear redes, ¿no?, que nos proponía. Eso es. Mira, una de las acusaciones que se escucha, ¿no?, a la escuela católica en concreto, es que no atendemos a inmigrantes, no atendemos a chicos con necesidades educativas especiales. Hay una especie de fake news, vamos a llamarlo así, o de falacia sobre todo esto, que creo que habría que descubrir la realidad de la escuela católica. ¿No te parece? Sin duda, y además hay muchos datos que lo podrían soportar. Uno último que hemos conocido esta semana, y es que a pesar de la infrafinanciación, como ha reconocido Save the Children, de la escuela concertada sigue atendiendo la diversidad de una manera clarísima. Es que además es esencial a su propia vocación. Es decir, que no habría escuela católica si estamos imaginándonos un mundo de segregación, de elección, de distinción. No, en la visión católica del ser humano, claro que cabe y es imprescindible acoger toda la realidad, ¿no? Entonces, se matrimonia mal ese tópico con la realidad de los colegios, ¿no? Sin duda. Sí, estamos de acuerdo. Y en esta línea, y siguiendo hablando de la importancia de la formación integral del alumno, ¿cómo se asegura la escuela católica de equilibrar lo académico, lo espiritual, lo humano en la formación de sus propios alumnos?
Pues mira, yo voy a citar un texto del Papa Francisco que a mí me gustó mucho en su momento, que cuando le preguntaban en qué consiste la educación integral, él decía que la educación se construye a partir de 4 conócetes, ¿no? Dice, conócete a ti mismo, conoce a tu hermano, conoce la naturaleza y conoce al trascendente. Y para nosotros la educación es estos 4 conócetes. Si falta uno de los 4 no hay educación integral. Y yo creo que el gran legado que hemos de transmitir a las generaciones presentes es que sin esos 4 conócetes van a estar faltos de una dimensión imprescindible, ¿no? Y creo que tenemos que ser capaces de construir en nuestros colegios una visión de la convivencia, de lo curricular, de las relaciones, que se soporten estos 4 conócetes, ¿no? Y ese para mí es el desafío de la educación integral en este momento. Sí. Vivimos en un país donde la ley no cambia, las leyes educativas son estables, ¿no? Solo conocemos una ley en los últimos años, como tú bien sabes. Obviamente todo lo que nos está escuchando y saben de educación estará entendiendo la ironía, ¿no?, de la que estoy lanzando. Bueno, entre los últimos cambios tenemos la LOMLOE, y el currículum de la asignatura de religión ha tenido que adaptarse también a esta nueva normativa. ¿Cómo ha sido la adaptación del currículo de religión y qué impacto ha tenido en los centros escolares? Pues mira, yo creo que ese es otro reconocimiento que hay que hacer a don Alfonso Carrasco, presidente de la comisión, a Raquel en su momento, que para responder al nuevo currículo hicieron un proceso participativo en el que todos los profesores de religión, las familias, los profesores pudieron aportar su visión de qué estaba pasando y de cómo tendría que repensarse el currículo de religión. Y fue un trabajo extraordinario, extraordinario. Fue una manera también de activarnos a todos los profesores, haciéndonos caer en la cuenta de la importancia de cuidar el currículo como el elemento catalizador de la educación en la escuela, ¿no? Entonces, es verdad que el currículo quiso mirar al panorama de la educación y fue muy consciente de cuáles estaban siendo las fuentes de la LOMLOE, pero también quiso mirar claramente a la teología para que la teología fuese capaz de iluminar todos esos grandes temas. Este currículo nos ha invitado a que la visión cristiana del ser humano, la visión cristiana de las relaciones, la visión cristiana de cómo se ha de estar en la historia, en la sociedad, la visión cristiana de la cultura, dialoguen con los grandes temas de la educación. Entonces, en ese sentido, la novedad ha estado en que, además de los contenidos religiosos, se han seleccionado aquellos que permiten establecer este diálogo con la sociedad, no solamente para conseguir alumnos que sepan de religión, sino alumnos que sepan colaborar con los demás en la construcción del bien común. Y este ha sido un viaje muy interesante que me consta que Carlos Esteban, a quien conocéis también, acaba de hacer un estudio sobre el impacto que está teniendo el currículo de religión en los centros, en los profesores, en las delegaciones diocesanas, y sin anticipar conclusiones, es interesante ver cómo efectivamente el nuevo currículo ha abierto una vía de renovación, ¿no? Siguiendo con el tema de la asignatura de religión católica, ¿cómo ve el futuro de esta asignatura? Y primero, si hay futuro, primera pregunta. Y segundo, ¿qué paso se debe seguir para que siga siendo una asignatura relevante en el sistema educativo? Pues mira, yo sí veo a los padres, estoy esperanzado, porque es verdad que lo siguen eligiendo cada año a pesar de las circunstancias. Si veo a los alumnos, como tú decías al principio, lo mismo. Tengo esperanza porque veo que los alumnos lo escogen, ¿no?, a pesar de todo el marco este de inconsistencia que se le da a la asignatura. Y si veo a los profesores y a los delegados diocesanos, igual veo que hay un compromiso. Ahí es donde tengo la esperanza. Tengo la desesperanza de esta tensión permanente a querer erradicar la reflexión sobre lo religioso, la identidad de las personas en su dimensión religiosa de lo público, ¿no?, como si sobrase. Y me parece que es un retroceso. Creo que vamos a sociedades muy plurales, muy diversas, donde es imprescindible precisamente potenciar el conocimiento de
cómo lo religioso construye la identidad de las personas y eso no se puede dejar a la puerta de la escuela. Los países que han ignorado esta dimensión tienen hasta peores resultados en convivencia social, porque sin conocimiento no hay, ¿no? Yo descubro en algunos organismos internacionales, la UNESCO, incluso la Unión Europea, una preocupación porque haya un buen tratamiento de la integración de la diversidad religiosa en los colegios. De manera que creo que ahí puede haber una vía, ¿no?, de futuro. Pero no veo a los políticos todavía en ese nivel. Siguen teniendo una aproximación a lo religioso de confrontación social, de utilizarla como un elemento de estigmatización casi, si me permites, ¿no?, cultural, y hay efectivamente una tarea que hacer. Creo que desde la educación sería más fácil encontrar consensos que el que los políticos buscan conseguir, ¿no? En esta línea, básicamente, y volvemos al Congreso del que hablábamos antes, se habló también sobre la importancia de los consensos educativos. A la hora del diálogo entre la Iglesia y las administraciones públicas, ¿dónde se necesita poner el acento? ¿Cuáles serían los temas de ese diálogo? Bueno, yo creo que lo primero es entender que estamos todos al servicio de la educación y de la sociedad y al servicio de las personas concretas. Y ambos, ahí nos vamos a encontrar, tendríamos que encontrarnos, ¿no? Porque ese es el gran objetivo. Y es verdad que hay asuntos de los que conviene hablar antes de entrar en campañas electorales, porque ahí ya la gente se vuelve de otra manera, ¿no? Y de educación hay que hablar despacio, porque es un asunto nuclear. Y hay que estar tendiendo puentes permanentemente para que la tarea de la educación sea coral y que no vaya perdiendo actores relevantes, ¿no? Repito, no creo que la educación en España fuera mejor si ignorase una dimensión tan radical como es esta, ¿no?, la que venimos hablando de la educación religiosa de las personas. Sí, recuerdo, bueno, la revista antes mencionada, Religión y Escuela, tenía ahí un apartado de la educación religiosa en Europa. De hecho, y muy interesante, ¿no? A veces los que nos están escuchando pueden pensar que esto de la asignatura de religión es algo propio por herencia, por tradición en nuestro país, pero nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Nada más lejos. Y además, con una consideración curricular en muchos países de Europa más fuerte que la nuestra. Es verdad que en todos los países empiezan a ver cómo tienen que hacer frente a sociedades más plurales. Y entonces es verdad que se están buscando soluciones que no pasan por descartar lo religioso, sino precisamente para integrarlo en una diversidad cada vez más evidente, ¿no? Y en España esa sensibilidad también la tiene el sistema educativo desde el año 84, cuando ya con las distintas congregaciones, con las distintas confesiones religiosas se llegó a acuerdos, ¿no?, que después se fueron concretando y que cada vez ahora mismo están más presentes en distintos lugares, ¿no? Porque es verdad, es decir, la sociedad es más diversa y eso no significa que haya que eliminarlo, al revés, facilita la integración de las personas, el sentir que algo tan relevante para ellos tiene un lugar en la escuela, ¿no? Vamos al tema de los colegios diocesanos, que es una parte, ¿no?, de la escuela católica en nuestro país. Hay una serie de encuentros que ya desde los últimos años de todos los colegios diocesanos de España que se están produciendo. La iglesia es comunitaria y los colegios católicos en general proceden y han estado animados por comunidades religiosas. ¿Cómo podemos, pensando en los colegios diocesanos, ¿no?, donde no hay esas comunidades religiosas, pero tenemos la necesidad, ¿no?, de fomentar comunidad, sobre todo en unos tiempos donde la individualidad, o más que la individualidad, el individualismo, ¿no?, que es distinto, parece estar más presente que nunca? Sí, yo creo que la Iglesia es comunidad y es una comunidad que celebra, que se relaciona, que acoge a los necesitados, que presta servicios de caridad, pero también es una comunidad
que puede enseñar. Y los colegios diocesanos son expresión de cómo la Iglesia particular mira la cultura y dialoga con la cultura con naturalidad, ¿no? Son expresión de la vida de la diócesis y, por lo tanto, han de sentirse como un bien, ¿no?, a cuidar y a mejorar, ¿no? Y además, creando esa red a la que te referías al principio de Iglesia universal, pero también fuerte en lo particular, ¿no? Los colegios diocesanos son una realidad que hemos de fortalecer también como expresión de la vida de la Iglesia particular. Solo podemos sentirnos parte de la Iglesia si estamos vinculados a realidades cercanas de nuestro entorno. Y los colegios diocesanos son expresión de esa vitalidad de la Iglesia particular. Bien, finalmente, como educador que eres, defensor de la enseñanza cristiana católica, ¿qué mensaje darías a aquellos que aún dudan del valor y de la relevancia de los colegios con ideario cristiano? Prácticamente esto ha ido saliendo a lo largo de toda la conversación, pero por explicitarlo ahora, ¿no? Es decir, ¿qué relevancia, ¿no?, de estos colegios con ideario cristiano en la educación del siglo XXI? Pues mira, yo creo que una de las características que, en mi opinión, tiene la educación católica es que es capaz de integrar las líneas fuerzas de la educación en un marco superior. Me explico. Todos podemos estar de acuerdo que el rendimiento de los alumnos es importante, que progresen en el rendimiento. Para un colegio de identidad católica eso es clave, pero no lo es todo. Todos podemos estar de acuerdo que la educación es importantísimo pensar en la salida laboral, profesional de las personas y que tenemos que acompañarle en ese proceso. La escuela católica lo sabe, pero sabe que eso no es todo. Quiero decir que la escuela católica siempre tiene una tensión en la que todo se ha de integrar en el desarrollo completo de la persona. Y eso es imprescindible. Quiero hilarlo, si te parece, con esta invitación a la que tú hacías antes referencia del Papa Francisco. El año que viene es el Jubileo de la Esperanza. La educación es un acto de esperanza en la persona que tenemos delante. Decía el Papa Francisco cuando abrió el Congreso de la Iglesia en la educación. Es un acto de esperanza no solo en que encuentre trabajo, no solo de que le vaya bien en la vida, no solo de una serie de cosas, sino es un acto de esperanza porque el ser humano es una realidad en permanente construcción que tiene que desarrollarse a sí mismo en la escucha, el encuentro con los otros, en la escucha, el encuentro del Dios que le habita, en la escucha y el encuentro con la naturaleza como don de Dios. Y eso la escuela católica sabe hacerlo. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por tu participación. Creo que si le dimos a Raquel un aplauso al principio, no sé si nuestro técnico Daniel lo tiene previsto, así que creo que no, pero imaginariamente todo lo que nos estamos escuchando te vamos a mandar también un fuerte aplauso, como lo dimos al principio a Raquel, porque creo, primero, por esta entrevista y segundo, por tu valentía al asumir la dirección de este secretariado importante de la Conferencia Episcopal Española. Muchísimas gracias. Y sí, llegamos al final de este programa, que sin duda ha sido de lo más interesante. Me quedo con una frase de Antonio. La educación es un acto de esperanza. Hoy hemos tocado temas fundamentales para entender el papel de la Iglesia en la educación y cómo los colegios con ideario cristiano siguen siendo hoy en nuestro país un referente de integración, de atención a la diversidad, de red, de trabajo comunitario. En definitiva, siguen siendo altamente, la educación cristiana y la educación de la Iglesia sigue siendo relevante. Hemos visto que en un mundo en constante cambio, estos colegios no solo buscan ofrecer conocimientos académicos, sino que también se esfuerzan por formar personas comprometidas con los valores humanos, con la solidaridad, con la fraternidad, con el cuidado de la naturaleza, con la aceptación del otro
y aceptar la diferencia. Todos estos valores son importantes en la educación de la Iglesia. En medio de tantos retos, la Iglesia sigue apostando fuerte por la educación como un espacio para el crecimiento personal y comunitario. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Además, hemos hablado de la importancia de seguir innovando, de adaptarse a los nuevos tiempos, sin perder de vista los principios fundamentales. La educación, nos ha dicho, no es solo preparar a los jóvenes para el futuro laboral. Tenemos que prepararlos para la vida, para afrontar desafíos y construir una sociedad mucho más justa. Así que con esto nos despedimos por hoy. Ya sabéis, la educación católica, la educación cristiana, la Iglesia sigue viva y con un camino prometedor por delante. Nos vemos en el próximo programa. Y a todos os agradecemos una semana más vuestra compañía en Otra Educación es Posible. Puedes escucharnos en Radio Puerto, emisora municipal, a través de la 107.8 FM o de su página web, radiopuerto.fm. También nos puedes encontrar en Spotify y otras plataformas o en la página web de la Delegación de Enseñanza ddeasidoniajerez.es o en la página web donboscoeduca.com. Hoy hemos llegado al capítulo 15 de esta primera etapa de Otra Educación es Posible. Desde aquí dar las gracias a todos los que han participado y compartido con todos nosotros. Así que gracias por todos estos momentos tan inspiradores.